Hola mis amores, ¿cómo están? En esta mañana vamos a trabajar en nuestra clase de castellano. Seguimos con el tema de el cuento. En la clase pasada, nuestra profesora invitada nos estuvo hablando y diciendo unos conceptos acerca de la narración. Y en esta oportunidad vamos a seguir con el cuento. ¿Listo? ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración pequeña en la que intervienen uno o varios personajes. Esa narración, como lo había dicho o lo dijo la profesora que invitamos, la narración es algo que contamos, que decimos, que hablamos, expresamos. ¿Listo? Pero a veces los cuentos no solo lo hablamos y lo expresamos, sino que también lo leemos. Ahora, los cuentos o el cuento tiene tres partes que son inicio, nudo o desarrollo y el final o el desenlace. Vamos a hablar en esta mañana de el inicio. El inicio del cuento es donde se introduce el cuento. Acá se plasma el tiempo, el ambiente y las características de los personajes. El objetivo es darle al lector una idea de lo que se va a tratar o de lo que se va a decir en el cuento. En esta parte del cuento vamos a conocer los personajes, o sea, ¿quiénes son los personajes? Las personas que intervienen en el cuento, ¿ya? El ambiente nos va a decir dónde ocurrieron los hechos, si de pronto el tiempo estaba lluvioso, si el sol estaba caliente, si había un ambiente familiar, un ambiente de pronto de guerra o cualquier clase de ambiente. ¿Listo? Entonces, hay otra parte que es el nudo. ¿Qué es el nudo? El nudo es donde radica el problema del cuento, es decir, la trama que engloba el tema. O sea, el nudo del cuento es cuando el conflicto se aflora o se asoma el conflicto. Fíjense cuando estamos leyendo un cuento o nos están contando algo, porque el cuento puede ser una historia real o imaginaria, ¿ya? Cuando decimos real es porque nos ha sucedido o es verdad. Y cuando decimos imaginaria es porque simplemente nos las imaginamos o la estamos inventando. Entonces, en el nudo radica el problema del cuento, ya radica el conflicto o la situación confusa. Pero en este nudo nos va a decir dónde se mete, es cuando el personaje principal o cualquier personaje se mete en cualquier problema o en una situación que de pronto en ese momento no nos da la solución. Listo, ese es el nudo del cuento. Y la parte final es el momento donde se resuelven los conflictos. Es esa parte donde ya finalmente todo el conflicto que se creó en la trama, o sea, en el nudo, ya acá en el final se desenvuelve todo ese conflicto y logramos mirar cómo culmina el cuento o la historia que nos estamos leyendo o que nos están contando. Miramos un ejemplo. En el cuento de Caperucita Roja podemos mirar el inicio o la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Cuándo inicia este cuento? Cuando Caperucita sale con una canasta a llevarle algo a su abuela. Aquí tenemos la introducción. Es la parte inicial de la historia, donde se presentan los personajes. Se habla de Caperucita, que es el personaje principal, y luego se habla del lobo. ¿Listo? Este es el inicio o la introducción. El nudo es la parte
donde Caperucita se encuentra con el lobo y el lobo se disfraza de la abuela. Ustedes todos conocen la historia de Caperucita. Entonces, el nudo es la parte donde se complica o se amplía el conflicto. ¿Listo? Donde se da todo el conflicto de la historia o del cuento. Y el desenlace es donde se presenta la manera como se da el fin, o sea, cómo termina la historia. En el final, el desenlace de todo cuento es cuando ya nos dicen cómo se terminó ese cuento, qué pasó al final. Finalmente, fíjense que en Caperucita Roja entró un cazador después que el lobo se comió a la abuela, ya, y el cazador entró a ese lugar y le vio la panza grandísima al lobo y se dio cuenta que él se había tragado a la abuela. Y fue cuando se lo llevó y lo llevó y le abrió el vientre y le metió muchas piedras. Y acá muestra la imagen, acompáñenme acá a la imagen y miramos cuando el lobo él lo lleva a un río y lo tira allí porque a él le metió muchas piedras y el lobo finalmente se ahogó. Hay muchas versiones de Caperucita, pero esta es una de ellas y miramos que el lobo se ahogó. Y finalmente este es el desenlace de la historia o del cuento de Caperucita Roja. Bueno, mis amores hermosos, espero que con esta explicación que acabamos de escuchar del cuento, donde vimos que el cuento es una, una breve historia narrada o contada que nos enteramos o que nos cuenta alguien, que tiene tres partes que son introducción o inicio, nudo, que es donde se da el conflicto de este cuento, y también tiene un desenlace que es el final de la historia. ¿Listo? Espero que esta explicación les sirva para realizar todas las actividades que tienen para el día de hoy. Muchas bendiciones.